Seguimos con nuestra entrevista el día de hoy con el expreso político José Daniel Ferrer. José Daniel, en estos días te visité en el Museo Cubano-Americano donde estabas llevando a cabo una huelga de hambre y tuviste la oportunidad de contarme en qué consistía esta represión cubana, cosas realmente aberrantes. No entiendo uno como un cuerpo humano es capaz de soportar tanta tortura y tanto dolor. Y me comentabas, mira Orlando, es que en ese momento realmente la indignación te sube el termómetro del cuerpo y yo lo que gritaba era algo así como que muera la tiranía, abajo la opresión, arriba la libertad de Cuba, ¿no? Y eso a pesar de las torturas que eras objeto, aislamiento, no te querían poner. Cuéntanos un poco qué pasaba y cómo estás viendo ahorita en este momento el proceso cubano. Sí, bueno, cuando te golpean tienes dos opciones. O gritas pidiendo auxilio, o lloras, o te rebelas y gritas con la mayor fuerza posible todas las frases y consignas que pueda contra la tiranía. Mi frase preferida cuando me golpeaban o me torturaban era: en tiempos de Fidel Castro, abajo Fidel, abajo la dictadura, abajo el comunismo. En tiempos de Raúl Castro, abajo Raúl, abajo la dictadura, abajo el comunismo. Esa era mi frase preferida. En tiempos de Canel, que Canel no tiene tiempo, Canel es un títere, un instrumento de la familia Castro, pero como es el que tienen ahí públicamente en la fachada, pues abajo Canel, abajo la dictadura y abajo el comunismo. Y otras muchas frases, pero esas no faltaban. Eso hace, diríamos, que los golpes duelan menos. No sientes, luego te pasan los golpes cuenta, luego que pasa ese, diríamos, subidón de adrenalina, cuando eso termina y ha pasado el tiempo y ya tiene el dolor. Siempre dice, wow, pero han acabado conmigo, pero en ese momento tiene que ser que te den un golpe tan contundente y en un lugar tan digamos, delicado, que ya no puedas ni siquiera moverte. Otros presos no se hacen solidarios, los mismos esbirros no te muestran de pronto algún tipo de clemencia. Sí, depende del momento y del lugar. Depende del momento y del lugar. Por ejemplo, en las prisiones del occidente del país, durante mis primeros 8 años de prisión, siempre tuve mucha solidaridad. En Pinar del Río, pues sobre todo en Pinar del Río, que fue donde estuve 1 año y 3 meses. Luego en Camagüey, en la prisión de mayor rigor de Cuba, llegué a tener el apoyo de más de 400 presos en una protesta que hice una vez, por ejemplo. Pero, ¿por qué mayor apoyo en esas prisiones? Por una sencilla razón. En esa prisión de Camagüey, la mayoría de los presos, tanto políticos como comunes que estaban, los políticos siempre te apoyan. Por eso siempre a los presos políticos que no nos dejamos pisotear, no nos dejamos humillar, no permitimos que nos impongan lo que ellos llaman el sistema de reeducación. Y eso consiste en que te portas como un corderito y haces la voluntad de los carceleros y haces la voluntad del régimen comunista. Cuando eres rebelde y te manifiestas y protestas siempre, ellos te aíslan, te mantienen lo más aislado posible de otros presos que también son rebeldes. Y a quienes buscan para que te acompañen o estén cerca, y eso cuando he tenido compañía o he tenido a alguien cerca. Me llegué a pasar 6 años, 8 años. Bueno, con los últimos tiempos me llegué a pasar 9 años en aislamiento total. Y de esos 9 años, más de 9 años, casi 10 para ser más preciso aún, de aislamiento total, 3 fueron en aislamiento tan total que ni los guardias, solo los 2 o 3 que le tenían, es decir, que la policía política había escogido para acercarse a mí, nadie podía acercarse a mí, nadie me podía hablar al punto que tenía que hablar solo, recitar poesía, crear versos mentalmente para ejercitar la voz, porque luego cuando pasa el tiempo te das cuenta que te resulta hasta difícil articular. ¿Tú no tenías visitas familiares en ese momento? Bueno, una vez me pasé 22 meses sin ver a mi familia, sin llamada telefónica, sin salir de la celda, solo un ratico al sol cuando protestaba, cuando a ellos le parecía. Ya luego se regularizó un poco lo de salir al patio y era hasta 4 o 5 veces a la semana, 1 hora, 40 minutos, dependiendo de quiénes fueran los militares que estuviesen al frente a cargo de la guardia, de la prisión ese día. Pero en una ocasión me pasé 14 meses sin comunicación con la familia, sin libros, sin papel, sin lápiz,
tuve que hacer una huelga de hambre para que me permitiesen tener papel y lápiz, porque no querían que yo escribiese absolutamente nada, que no leyese absolutamente nada. Una vez también me pasé 6 meses sin papel, sin lápiz, sin nada que leer. Es decir, el régimen, ese régimen que en Venezuela se quiso implantar y que por suerte parece que se va a desmontar, aunque todavía está allí, no ha sido desmontado todavía, pero creo que va a desmontarse posiblemente bastante pronto. Ese régimen es experto, sus agentes son expertos en buscar cuál es tu punto débil. ¿Qué es lo que más te molesta? Ellos siempre están buscando dónde a ti te duele de verdad. Por eso yo siempre apliqué una máxima del arte de la guerra de Sun Tzu. Cuando vas, tu enemigo debe de creer que viene. Cuando tienes frío, tu enemigo debe de creer que tienes calor. Cuando te duele un dedo, él debe de creer que no te duele nada. Y eso es lo que yo siempre hice. Pero es obvio que hay cosas que no se pueden ocultar. ¿Quién no sabe que mi inclinación por la literatura o por escribir es excesivamente fuerte? Además, yo alardeaba en la calle. Es decir, digo alardeaba por la forma en que lo decía, ¿no? Pero cuando alguien me decía o me planteaba algún activista del temor que le infundía la prisión, yo comprensivamente lo hablaba, pero si veía que aquello era algo enfermizo, ese temor demasiado difícil de eliminar, yo ya entraba en una manera jocosa y le decía, por ejemplo, mira, ¿qué cosa tiene la vida? Tú teniéndole miedo a la prisión, y a mí me encanta porque es el lugar donde más leo y escribo. Obvio, eso llega a ellos, si lo repite hoy, mañana, pasado, o lo acostumbras a repetir, llega ahí, ¿sabes? Con que es el lugar que más te gusta, porque ahí lee y escribe, ¿no? Pues está bien, cuando te encarcelemos en la próxima, ni eso vas a poder hacer. Es decir, tortura, golpe, hambre, situaciones críticas en extremo, tratos crueles, inhumanos, degradantes, y encima de eso no vas a leer ni vas a escribir, porque ya sabemos que te gusta. ¿Y la familia, mucho. José Daniel? Mi familia. De oro, la mejor familia que uno ¿En pueda. ese momento no trataban ellos también de intimidarte o amenazarte? No, mi familia. No. Mi familia siempre estaba conmigo. Somos 2 hermanos. ¿Ellos no trataban de amenazarte? A ellos. Claro. No, hasta con los hijos. De meter presa. A ver, para contártelo, tal y como comenzó a suceder ya estando en prisión. Esta es la primera vez, pero eso nunca dejó de suceder durante años. Y mi familia recibió golpes, mi familia se plantaba frente a la prisión por día. Lo detenían en la noche, lo maltrataban, se violentaban en su contra, los encerraban en un calabozo, lo liberaban al día siguiente y ellos volvían para la prisión. Le volvían a detener el mismo proceso y así, hasta que mi familia no me viese y supiese que yo estaba vivo o mejorasen las condiciones en que me tenían, no dejaban de protestar. Y tienen récord en eso. ¿Y aquella influencia de tu padre con amigos dentro del poder no funcionó? No, ya después de adulto nunca más funcionó. Incluso mi padre ya tuvo que asumir que él también era anticomunista. Y cuando iba a molestarlo, él decía, no, yo pensé, ¿por qué mis hijos? No, pero mira a tus hijos lo que están haciendo. Porque somos 3 hermanos. Luis Enrique Ferrer García, que la mayor sanción de la Primavera Negra de Cuba, el grupo de los 75, se la impusieron a él, 28 años de prisión. A mí me pusieron 25. Y a otros más 25, a uno 26, a otro 27 y a Luis Enrique 28, que era la mayor, teniendo 26 años de edad. Y mi hermana Anabelki, que me sigue a mí. Yo soy el mayor, viene Anabelki y viene Luis Enrique. Los 3 se plantaron. Los 3 se plantaron. Y mi madre, hasta mi madre, que era la más temerosa en la prisión, frente a la prisión, ahí plantada, echada allí, con los niños pequeños, mi esposa, mi hermana, y de aquí, y mi cuñada, de aquí no nos vamos hasta que no veamos a José Daniel. Y así hacían cuando el problema era con mi hermano Luis Enrique, porque estábamos siempre en prisiones diferentes. Si yo estaba en Pinal del Río, mi hermano estaba en La Habana. Mi familia se pasaba un mes de viaje desde Oriente a Occidente comprando alimentos, porque preso que no recibe alimentos en la cárcel de Cuba muere de desnutrición y enfermedades, lo mata la tuberculosis, lo mata cualquier enfermedad infecciosa que adquiera y que su defensa no esté en alta para resistirla. Lo matan porque te matan de hambre literalmente en las cárceles del régimen. Y tenían que ir para Pinal del Río a mi visita y 10 días después era la de mi hermano. Obvio que no podían regresar a Oriente para luego volver a Occidente. Se quedaban en La Habana esperando el momento de la visita de mi hermano. Y entre comprar, trasladar, todas esas cosas en un país donde el transporte siempre ha sido una odisea, viajar de un extremo a otro de la isla, de un lugar a otro, se le iba la vida en eso, más la huelga, la protesta, las acciones a favor de mi hermano, a favor mía, los golpes, las detenciones, el acoso constante, pero nunca jamás los intimidaron, nunca se rindieron. Y te cuento en síntesis, una ocasión
La primera, en que llegan 2 oficiales de la Policía Política Penal y me dicen que venían a decirme que si mi hermana Anabel Kiss seguía protestando por nuestro encarcelamiento, ya tenían un expediente, y me hicieron así, ¿no?, con la mano, así para encarcelarla. Y yo lo miro, me quedo mirando a los dos, me sonrío y les digo, vamos a hacer una cosa. Se van para Palmarito de Cauto, que era donde vivía mi familia, y encarcelan a mi hermana, a mi esposa, a mi madre, a mis hijos, encarcélenlo a todos. Y cuando ya los tengan a todos encarcelados, vengan entonces a hablar conmigo, que es que lo voy a oír. De momento no vuelvan a pronunciar una palabra, porque voy a empezar a gritar a ojo Fidel aquí y me van a tener que matar o se van a tener que ir. Y, a propósito, cuando metan a mi familia completa en prisión, vengan a verme porque tengo un aplauso para ustedes, porque con toda mi familia en prisión creo que no vamos a tener que hacer esfuerzo para ganarnos el Nobel de la Paz. Me estoy burlando de ellos, no, por supuesto. Salieron de allí muy molestos. Muy molestos. Yo la verdad que me quedo todavía, aún sabiendo uno que estas cosas ocurren cuando las escucha de quien las ha vivido y padecido, realmente es aberrante, pero en el próximo segmento quiero que me digas cuántas oportunidades estuviste a punto de perder la vida y cómo te repusiste de esta circunstancia. Ya venimos con el expreso político, el plantado, o sea, Daniel Ferrer aquí en el estrado Lavado del Diablo, no se aparte de nuestro lado.